Estudiantes, bienvenidas y bienvenidos. Esta es una cápsula educativa creada por el Departamento de Acceso, Inclusión, Equidad y Permanencia PAIEP de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy veremos la ecuación de la recta. En esta oportunidad, el objetivo de aprendizaje es reconocer la expresión algebraica y la gráfica de la recta, donde identificaremos e interpretaremos la pendiente y el punto de intersección con el eje de las ordenadas, y estableceremos relaciones entre las pendientes de rectas paralelas, como ejemplo, paralelismo y perpendicularidad. La ecuación de la recta corresponde a la expresión algebraica que determina una recta en el plano cartesiano. Esta ecuación puede ser escrita de varias formas. Las más comunes son la ecuación general de la recta, en donde la ecuación está igualada a 0, y se observan tres coeficientes. El coeficiente A está multiplicando a la variable x, el coeficiente B multiplicando a la variable y, y finalmente C, que es un término libre. Otra forma de expresar la ecuación de la recta es de la forma principal, en donde se despeja la variable y, se observa los coeficientes numéricos que multiplica x y el coeficiente del término libre. A partir de la ecuación principal de la recta, podemos identificar la pendiente, la cual está representada por el coeficiente numérico que acompaña a la variable x y se representa por la letra m. La pendiente representa la inclinación de la recta respecto al eje de las abscisas. Si es positivo, significa que la pendiente es positiva, es decir, que a medida que aumenta la variable x, la variable y también lo hace. Mientras que una pendiente negativa significa que a medida que aumenta la variable x, la variable y disminuye. Finalmente, si m es 0, estamos hablando de una recta que no tiene pendiente y que gráficamente corresponde a una recta paralela al eje x. Por su parte, el término libre es denominado coeficiente de posición. Se llama así porque es la componente y de la coordenada donde interseca la recta al eje de las ordenadas. Podemos observar que la recta y igual a x más 1 interseca al eje y en la coordenada cartesiana 0,1. Y por ejemplo, la recta y igual a 2x menos 4 corta el eje y en la coordenada cartesiana 0,-4. Veamos un ejemplo. A partir de la recta cuya ecuación general es 6x menos 2y más 14 igual 0, determine la ecuación de la recta en su forma principal, calcular la pendiente, su coeficiente de posición y determinar su gráfica. Para la primera parte, vamos a expresar la forma principal de la recta, despejando a la variable y. A partir de esta ecuación, despejamos y se obtiene la ecuación principal de la recta, la cual es y igual a 3x más 7. Para calcular la pendiente y el coeficiente de posición, es necesario utilizar la forma principal de la ecuación de la recta. Tomaremos la ecuación principal de la recta e identificaremos a la pendiente, que es el coeficiente que multiplica la variable x, y el coeficiente de posición como el término libre. Finalmente, la pendiente de la recta es 3 y el coeficiente de posición es 7. Para graficar la recta, vamos a construir una tabla de valores para la variable x e y. En ella se le asignan valores a x en la expresión algebraica y se determina el valor de la variable y a partir de este valor de x. Para x igual a 0, se obtiene y igual a 7. Para un x igual a 1, se obtiene un y igual a 10. Y para un x igual a menos 1, se obtiene un y igual a 4. Con estos tres puntos se construye la tabla para x y para y. Notar que se puede identificar ciertas características de la recta a partir de su expresión algebraica. Por ejemplo, su pendiente positiva y su corte con el eje y. De esta tabla se interpretan las coordenadas como puntos de un plano, y al graficarlos y unirlos podemos dar forma a la recta en el plano cartesiano. La ecuación de la recta, que pasa entre dos puntos del plano cartesiano, por ejemplo, un punto con coordenadas x1, y1, y otro con x2, y2, está dada por la expresión y menos y1, que es la componente y del punto que elijo que sea el punto 1, es igual al cociente de la diferencia entre y2 e y1 y la diferencia entre x2 y x1, multiplicado por x menos x1, que es la componente x del punto 1. Esta ecuación es denominada ecuación punto pendiente. El coeficiente entre las diferencias de las componentes y x corresponde a la expresión de la pendiente de la recta, antes vista en la ecuación principal de la recta.
Por ende, la expresión anterior la podemos reescribir como y menos y1 es igual a la pendiente multiplicada por x menos x1. Veamos un ejemplo. Encuentra la ecuación principal y general de la recta que pasa por los puntos 1,2 y 3,5. Calcula su pendiente y su coeficiente de posición. Y finalmente, grafica la recta en el plano cartesiano. Para este desarrollo, vamos a considerar la coordenada 1,2 como el punto 1 y la coordenada 3,5 como el punto 2. Da lo mismo cuál de los dos puntos es el punto 1 y cuál es el punto 2. Solo se debe respetar las ecuaciones para calcular la pendiente y la ecuación de la recta. A partir de estos dos puntos, se calcula la pendiente. La pendiente es positiva y vale 3 medios. Para determinar la expresión de la ecuación de la recta, se multiplica la pendiente obtenida por la diferencia entre la variable x y la componente x del punto 1, que en este caso es 1, y se iguala a la diferencia entre la variable y la componente y del punto 1, que en este caso es 2. Se obtiene la forma principal de la recta al despejar la variable y también se obtiene el coeficiente de posición, que es el punto donde corta al eje y esta recta. Finalmente, para poder determinar la forma general de la recta, utilizaremos la expresión de la forma principal. Despejaremos todos los términos a un lado de la ecuación, de manera que quede igualada a 0, y así obtenemos los tres términos de esta forma general. Dos rectas serán paralelas si que tienen la misma pendiente. Por ejemplo, estas tres rectas son rectas paralelas entre sí. Todas tienen pendiente igual a menos 4. Dos rectas son perpendiculares cuando la pendiente m1 de una de las rectas es el inverso aditivo del inverso multiplicativo de la pendiente m2 de la otra recta. Esto es equivalente a decir que el producto entre ambas pendientes sea igual a menos 1. Un ejemplo de esto son las siguientes rectas, cuyas gráficas muestran el ángulo recto entre ellas. Para resumir lo visto en esta cápsula, la ecuación de la recta es la expresión algebraica que representa la recta en el plano cartesiano. La ecuación general y la ecuación principal son formas en que se puede escribir la ecuación de la recta. La ecuación escrita en forma principal nos permite identificar la pendiente de la recta y el coeficiente de posición, que es donde corta la recta al eje y. La pendiente de la recta, que pasa por dos puntos, es igual al cociente entre la diferencia entre las componentes y de ambos puntos y la diferencia entre las componentes x de ambos puntos. Para que dos o más rectas sean paralelas entre sí, deben tener el mismo valor de pendiente. Cuando dos rectas distintas se intersecan perpendicularmente, se cumple que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Esperamos que hayas podido comprender el concepto de la ecuación de la recta y sus características gráficas principales.